Bendiciones. En esta oportunidad quiero hablar acerca del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito del Señor Jesucristo? ¿Cuál es el propósito del Evangelio? El Señor Jesucristo vino a esta tierra por una sola razón: salvar a los que se habían perdido. El Señor Jesucristo vino únicamente a predicar el Evangelio, a rescatar a todos aquellos que se habían perdido, a todas las ovejas que nos habíamos perdido. El Señor Jesús vino con una sola razón: a dar vida a lo que estaba muerto, a entregar su vida por todos aquellos que han pecado, por todos aquellos que estaban perdidos en sus delitos y pecados. El Señor Jesucristo vino a esta tierra a salvarnos a todos nosotros. Y el Evangelio de Jesucristo consiste realmente en predicar el Evangelio, en enseñar, en llevar buenas nuevas, en discipular, en sanar a los enfermos, en rescatar a los oprimidos y liberar a los que están oprimidos y encerrados en cárceles de oscuridad y en cárceles de pecados y en cárceles de iniquidades y de ataduras demoníacas. El Señor nos dejó una enseñanza y una ordenanza muy importante, que es aquella que hay que evangelizar, hay que discipular y hay que enviar. Él dijo en la gran comisión: ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ir a Jerusalén, a Judea y hasta lo último de la tierra, y vayan, y dice la palabra, hagan discípulos. ¿Cuál es la realidad en nuestra congregación? Actualmente en nuestra congregación existe una gran población de jóvenes que confiesan ser cristianos, pero al escuchar sus conversaciones, sus actitudes irreverentes en la casa de Dios y observar su estilo de vida y testimonio, podemos notar que el tipo de cristianos que ellos viven está más relacionado con actos y prácticas religiosas que una vida de sujeción y obediencia a la palabra de Dios. Lamentablemente muchos han identificado este tipo de cristianismo moderno que practican muchas personas en la iglesia en general, pero hay muy pocos hemos identificado que como líderes cristianos tenemos mucha responsabilidad en ello, pues nos hemos ocupado de trabajar duro en actividades cristianas, pretendiendo agradar a un segmento de nuestra congregación con el fin de lograr un avivamiento en ellos, olvidando que los avivamientos en la iglesia han sido provocados por el Espíritu Santo. No significa que las actividades sean malas en sí mismas, pues entre ellas podemos mencionar el constante trabajo en los grupos en crecimiento, sino que nos hemos concentrado más en las actividades que en las almas que están presentes en ellas. De allí que existen grupos en crecimiento cuyo objetivo primordial es el evangelismo, que después de tener 2 reuniones semanales durante 6 meses no tienen ningún convertido. Y quiero hablar de este tema acerca de la importancia del trabajo en la iglesia en relación a lo que Jesús realmente quiere. ¿Qué podemos hacer ante esta realidad? 1. Permitir que el Señor Jesús cumpla su propósito en nuestras vidas. ¿Cómo? De 2 maneras. A. Identificando quiénes somos en Cristo, esto es, conocer nuestra identidad. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. B. Viviendo conforme a la profesión con que fuimos creados. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, según Efesios 2:10. Y C. Viviendo conforme al Espíritu de Dios. Ahora pues, ninguna cosa o condenación hay para que los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, esto es que no hay condenación en contra nuestra, según Romanos 8:10. Segundo punto, ¿qué podemos hacer ante esta realidad? Dijimos el primero, permitir que el Señor Jesús cumpla su propósito en nuestras vidas. El segundo, reconociendo para qué hemos sido escogidos. Hemos sido escogidos para hacer la voluntad de Dios y en una actitud de obediencia cumplir con la gran comisión, según Mateo 28, del 19 al 20. No pensando que le hacemos un favor a Dios o a la iglesia, sino creyendo que cumplimos la voluntad de Dios en nuestras vidas y cumplimos sus ordenanzas. Y número 3, cumplir con la gran comisión. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es Mateo 28, del 19 al 20. ¿Qué podemos decir de esto? Esto es evangelizar. Para poder evangelizar es necesaria la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, pues Él con sus propias fuerzas nunca podrá lograr que un corazón se arrepienta, ya que esta es obra exclusiva de Él.
Para poder evangelizar, efectivamente es necesario llegar a las personas conforme a su necesidad, que el Espíritu Santo se manifieste en el creyente por medio de sus dones y talentos. Veamos algunos ejemplos del Señor Jesús. Bastó con llamar a 4 pescadores para que ellos le siguieran. Sin duda alguna, es una manifestación de un respaldo de Dios en su vida. Sacó un espíritu inmundo de un hombre que estaba dentro de la sinagoga. Esto nos deja claro que desde siempre los endemoniados han visitado las iglesias. Además, que refleja el poder de Jesús tenía sobre los demonios, producto de una autoridad delegada del Padre para su vida, según Marcos 1:25. Otros creyeron en él por las sanidades y prodigios. Jesús predicaba, y esto es parte del evangelismo. A otros los evangelizó y dio de comer, según Juan 6. A la mujer samaritana le dio palabra de ciencia, según Juan 4:39. Hacer discípulos, esto es enseñar y discipular. Que el Señor les bendiga y les guarde.